Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos en un terreno que, bueno, a muchos nos genera cierta ansiedad. El hardware que falla. Uf, y tanto. Concretamente, ese momento de pánico cuando una pantalla se queda en negro, un proyector no colabora justo antes de una presentación, El peor momento posible, siempre. o la imagen se deforma de maneras que no tienen ningún sentido. Sí, Para guiarnos, hemos estado buceando en una guía de estudio técnico, la CompTIA A+, pero que nadie se asuste, que la idea no es memorizar manuales ni nada parecido. no, para nada. La misión es otra. Vamos a sacar los principios, los trucos que cualquiera puede usar para transformar esa sensación de impotencia ante una pantalla muerta en un plan de acción lógico y, sobre todo, sereno. Exacto, porque aunque los ordenadores son complejos, la lógica para resolver sus problemas es sorprendentemente directa. ¿Ah, sí? Sí, no se trata de saber de antemano cuál es el fallo, sino de tener un método para descubrirlo. Es aprender a pensar de forma sistemática. Como un detective. Justo, como un detective que investiga la escena de un crimen tecnológico. Me gusta mucho esa analogía. A ver, vamos a desglosarla. El escenario de siempre. Pulsas el botón de encendido, quizás oyes un zumbido, pero la pantalla, negra. Nada. La frustración es instantánea. En lugar de empezar a tocar botones al azar, la guía propone adoptar una mentalidad muy específica. Propone 3 pilares. 3. 3. Y el primero es tan obvio que a menudo lo pasamos por alto. ¿Qué es? Empezar por lo más fácil. Siempre. El está enchufado. El está enchufado resuelve más problemas de los que la gente cree. Pero ojo que incluso ahí hay trampas. Hay que asegurarse de que el cable está bien metido en los dos extremos, no solo en uno. ¿Cierto? O, por ejemplo, si usamos un portátil con USB-C para vídeo, que estemos usando el puerto correcto. No todos valen. Claro, no todos los puertos USB-C son iguales. Es un detalle crucial. Y el segundo pilar de esa mentalidad. El segundo es preguntarse, ¿qué ha cambiado? Un problema rara vez surge de la nada. ¿Ya? Pero aquí es donde la cosa se complica un poco en el mundo moderno. Justo a eso iba. Con las actualizaciones automáticas de Windows, los drivers, las apps, el sistema cambia constantemente sin que hagamos nada. Es una pregunta excelente, porque nos obliga a ser más precisos. El cambio no tiene por qué ser algo que hayamos hecho nosotros. Ajá. Puede ser una actualización de Windows que se instaló anoche y que ha creado un conflicto con el driver de la gráfica. O, no sé, el problema empezó justo después de instalar un programa nuevo. Entiendo. Y luego está el cambio más obvio, el físico. Si el portátil deja de dar imagen justo después de caerse, pues el sospechoso principal es un componente que se ha soltado. Blanco y en botella. La clave es pensar en la cronología reciente. Es un trabajo de detective, como decías. Y el tercer pilar supongo que es para no perderse en la investigación, para no dar palos de ciego. Exacto. Es acotar el problema, identificar qué funciona y qué no. A ver, un ejemplo. Si el ordenador enciende, oímos los ventiladores, las luces parpadean, pero no hay imagen, ya hemos descartado un montón de cosas. Vale. Sabemos que la fuente de alimentación va, que la placa base tiene corriente. El problema está localizado en la cadena de vídeo, tarjeta gráfica, cable o monitor. Y centrar los esfuerzos así te ahorra horas. Es la diferencia entre solucionarlo en 5 minutos y pasar la tarde entera probando cosas sin sentido. Pues con esta mentalidad de detective en mente, vayamos a ese momento de tensión máxima, el que describe la fuente. Estás en una sala de reuniones, a punto de empezar tu gran presentación. Conectas el portátil al proyector y... Ni nada. Silencio. silencio incómodo. Pantalla azul de Windows en el portátil, pantalla negra en el proyector. Es el escenario de pesadilla. Y para esa situación de no hay señal, hay un protocolo de 3 pasos muy claro. Venga. El primer paso ya lo hemos dicho, verificar lo obvio. Ambos cacharros encendidos, cables bien conectados y paciencia, que algunos proyectores tardan un minutillo en calentar la lámpara. De acuerdo. Hemos revisado cables, todo tiene corriente, pero seguimos a oscuras. ¿Cuál es el siguiente paso, el que no es tan evidente? El paso 2 es una herramienta que mucha gente ignora por completo. ¿Cuál? El interruptor de pantalla por hardware. La mayoría de los portátiles tienen una combinación de teclas, casi siempre la tecla FN, más una tecla de función, F4, F7, F8, que controla la salida de vídeo. Ah, la que suele tener un icono de un monitor. Esa misma. La guía lo llama LCD Cutoff Switch, un nombre un poco antiguo. Sí, suena un poco a tecnología de los 90.
Es curioso. Totalmente, pero revela una filosofía de diseño clave en los portátiles, la redundancia. El plan B. El plan B físico. Los fabricantes saben que la configuración en Windows puede fallar, así que mantienen un control por hardware, casi infalible, para una función crítica. Tiene sentido. A veces hay que pulsarla varias veces para ciclar por los modos. Solo portátil, duplicado, extender y solo pantalla externa. Muchas veces el problema se resuelve aquí. Es un gran truco. Pero si ni el plan B físico funciona, nos queda una última bala. El paso 3. La fuente de entrada. Uf. Esto me ha pasado a mí incontables veces. La mayoría de monitores y proyectores tienen varias entradas. HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort. Y no son adivinos. Para nada. Tenemos que decirle por qué puerto le llega la señal. Hay que buscar un botón que ponga Source o Input y seleccionar la correcta. Es un error tontísimo. Pero probablemente el más común de todos. ¿De acuerdo? Hemos superado el pánico, ya allí maten. Pero ahora se abre una nueva caja de Pandora. La imagen se ve fatal. Un nuevo mundo de problemas. Está borrosa, los colores son psicodélicos, parpadea. ¿Cómo empezamos a diagnosticar esto? Aquí entramos en la calidad de imagen. Y de nuevo se trata de ir descartando. Empecemos por la resolución y el tamaño. Venga. Si una imagen está borrosa en un proyector, la primera sospecha es el enfoque manual, esa ruedecita en la lente. Fácil. Pero en una pantalla LCD la cosa es más compleja. Podría ser una interferencia electromagnética. Espera, como el zumbido que a veces se oye en los altavoces si dejas el móvil muy cerca. ¿Ese tipo de interferencia puede afectar al vídeo? Exactamente esa. Un cable de vídeo de mala calidad, sin un buen apantallamiento, es susceptible a esas interferencias, de luces, altavoces, otros cables. O sea que alejar el móvil podría arreglarlo. Podría. Pero siendo realistas, hoy en día la causa más común es de software. Una resolución incorrecta. Te refieres a la resolución nativa, ¿verdad? Precisamente. Cada pantalla está diseñada para una resolución óptima. La que Windows te marca como recomendada. Esa es. Si elegimos otra, el monitor tiene que improvisar, estirar o encoger los píxeles, y el resultado casi siempre es una pérdida de nitidez. Sobre todo en el texto, se nota un montón. Ahí es donde más canta. Y esto nos lleva directos al problema de la imagen distorsionada. Si se ve estirada o aplastada, es casi seguro un problema de relación de aspecto. Porque has elegido una resolución 4:3 en una pantalla 16:9, por ejemplo. Justo. Y el monitor intenta rellenar el espacio a la fuerza. La solución es sencilla, volver a la resolución recomendada y listo. Vale, esos son problemas de configuración. Pero, ¿qué pasa con los defectos que parecen permanentes? Los que nos hacen pensar que la pantalla ha muerto, como el famoso burn-in. El burn-in o quemado de pantalla, esa imagen fantasma que se queda grabada. Que era un problema de las teles de tubo, de toda la vida. Era. Pero la guía advierte de algo muy importante. Ha vuelto. Y ha vuelto con las pantallas OLED modernas. ¿En serio? ¿Y por qué un problema tan antiguo vuelve con la tecnología más moderna? Parece contradictorio. La clave está en la O de OLED, orgánico. Ah, Los píxeles de una pantalla OLED son compuestos orgánicos que emiten su propia luz y se degradan con el uso. Si muestras una imagen estática durante cientos de horas, como el logo de un canal, esos píxeles se degradan de forma desigual y dejan una sombra permanente. ¿es el precio a pagar por esos negros perfectos? Exacto. Y aquí no hay arreglo de software que valga. La única solución es cambiar el panel. En esa misma categoría de defectos físicos están los píxeles muertos o atascados, ese puntito que, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de mirar. Y es importante distinguir entre los dos. Un píxel muerto es negro, nunca se enciende. Un píxel atascado o stack pixel es lo contrario. Siempre está encendido en un color, rojo, verde o azul. La fuente menciona remedios caseros, como masajear la zona o usar vídeos de esos que parpadean con colores muy rápido. Sí, ¿Y la pregunta del millón? ¿Funcionan? Porque Internet está lleno de gente que jura que les ha funcionado. ¿Es efecto placebo o hay algo de verdad? es una excelente pregunta. A ver, la teoría detrás de esos videos es intentar forzar al transistor de ese subpíxel a cambiar de estado con un bombardeo de voltaje. Y lo del masaje es aplicar una ligera presión física. ¿Pero funciona o no? Siendo honestos, la probabilidad de éxito es bajísima. Ya me lo imaginaba. A veces, si el píxel estaba ligeramente atascado, puede que sí.
pero en el 99% de los casos es un defecto de fabricación permanente. Y toca aprender a vivir con ello. O cambiar el monitor si está en garantía y la política del fabricante lo cubre, que no siempre pasa. Entendido. Pasemos a los fallos intermitentes, los que nos vuelven locas. Una pantalla que parpadea, por ejemplo. El parpadeo, el flickering, puede venir de dos sitios. El más sencillo de arreglar es una tasa de refresco demasiado baja en la configuración avanzada de pantalla. ¿Menos de 60 hercios? Sí, cualquier cosa por debajo de 60 Hz puede ser perceptible y muy molesta. La causa más grave, sin embargo, es un fallo de hardware en la retroiluminación, el backlight. ¿Y si la imagen, en lugar de parpadear, está simplemente muy oscura? ¿Es el mismo culpable? Muy a menudo, sí. Obviamente, lo primero es comprobar el brillo con las teclas de función. Claro. Pero si está al máximo y la pantalla sigue muy tenue, es casi seguro que la retroiluminación está fallando. Espera, esto es interesante. ¿Me estás diciendo que una pantalla que parpadea y una pantalla demasiado oscura pueden no ser dos problemas distintos, No, sino dos síntomas diferentes de la misma enfermedad? ¿Un fallo en el backlight? exactamente. Es la misma pieza la que está fallando, pero se manifiesta de formas distintas. Saber eso es clave para el diagnóstico. Desde luego. Y otro problema de calidad típico, los colores incorrectos. La pantalla tiene un tinte azulado o verdoso, y aquí volvemos al primer pilar. Empezar por lo fácil. Eso es. Antes de culpar a la tarjeta gráfica, la causa más probable es un pin doblado en un conector antiguo, como el VGA, o simplemente que el cable HDMI no está bien enchufado. Claro, si un canal de color no hace buen contacto. Toda la imagen se tiñe. Si revisar el cable no lo soluciona, entonces ya sí, podemos sospechar de la tarjeta o del propio monitor. Todo esto se ha centrado en la imagen, pero a menudo la pantalla es también la fuente de sonido. Y ahí se abre otra caja de Pandora, ¿no? El audio es un campo de minas. Conectas el HDMI esperando que todo funcione y silencio absoluto. Si no se oye nada por los altavoces del monitor, hay una lista de 3 comprobaciones. A ver. Primero, el propio monitor. Usar su menú para ver que el volumen no esté a 0 o en mute. Vale. Segundo, el sistema operativo, que el volumen general esté subido. Y tercero, el paso que casi todo el mundo olvida. ¿Cuál es? Decirle a Windows a dónde tiene que mandar el sonido. En los ajustes de sonido hay que seleccionar el monitor como dispositivo de salida. El ordenador no lo adivina solo. ¿Y el tipo de cable también importa, según la fuente? Es fundamental. HDMI transmite vídeo y audio, DisplayPort también, pero un cable DVI, que todavía se ve, solo transmite vídeo. O sea que si usas DVI necesitas un cable de audio aparte. Exacto. Es un detalle que puede volver loco a cualquiera si no lo sabe. Hablemos de un caso específico pero muy frustrante. El proyector que se apaga solo en mitad de una película. La causa es casi siempre la misma. Sobrecalentamiento. Calor. Mucho calor. Los proyectores con lámpara generan una cantidad de calor brutal. Si se apagan solos, es un mecanismo de autoprotección, ¿Para no quemarse? para evitar que la lámpara explote o se dañe el circuito. La solución es puro mantenimiento. Apagarlo, dejar que se enfríe del todo y luego buscar y limpiar el filtro de aire. Que estará lleno de polvo. Hasta arriba, seguro. Y para terminar, un último problema que es curioso. El ordenador arranca, pero todo se ve enorme, como si la resolución fuera de los años 90. Como si fuera de 640 por 480. Eso. Eso es un modo a prueba de fallos para el vídeo. Es el sistema operativo diciendo, oye, ha pasado algo grave con el driver de la gráfica o has puesto una configuración que no soporto. Ajá. Así que arranco en esta resolución básica que sé que funciona para que puedas arreglarlo. O sea que es más una solución que un problema en sí. Exacto. Normalmente se arregla reinstalando los drivers de la tarjeta gráfica, desde la web del fabricante. Si pasa muy a menudo, eso sí, puede ser una señal de que la tarjeta está empezando a fallar de verdad. Si tuviéramos que destilar una idea central de todo lo que hemos analizado, parece que solucionar problemas de hardware no es tanto saber la respuesta, sino tener un método para encontrarla. Totalmente. Un proceso de eliminación que va de lo externo a lo interno, de lo simple a lo complejo. Precisamente, es un método de descarte sistemático. Y esto nos lleva a una reflexión final, una idea que se insinúa en todo lo que hemos comentado. ¿Cuál? Que la línea que separa un problema de hardware de uno de software es cada vez más borrosa. Totalmente de acuerdo. A veces actualizas un driver, que es software, y un componente físico deja de funcionar. O al revés, la distinción ya no es tan clara. Y ese es el pensamiento que quiero dejar sobre la mesa.
A medida que nuestros dispositivos son más complejos, más integrados, esa distinción entre fallo de hardware y fallo de software se difumina hasta casi desaparecer. La próxima vez que una aplicación se bloquee de forma extraña o un juego funcione a tirones, merece la pena plantearse si la causa está solo en el código. O si puede venir del propio hierro. O si podría ser, por ejemplo, un módulo de memoria de la tarjeta gráfica que está empezando a fallar y corrompe los datos que procesa. Nos obliga a pensar de forma más holística. Exacto. Ya no es una división clara entre lo físico y lo digital. Es un sistema interconectado, donde un fallo en un lado se puede manifestar en el otro de las formas más inesperadas. El problema ya no vive en un solo sitio.